Bienvenidos a nuestra lección sobre perspectiva, donde vamos a abarcar entonces de qué se trata la perspectiva de dos puntos, pero en esencia entonces primero analicemos unos aspectos generales pues, para que eso quede mucho más claro. Entonces, en primera instancia, este programa que estoy usando se llama PureRef, es un programa impresionante para organizar referencias. Pueden descargarlo de la página de pureref.com. Simplemente tienen que bajar el software para su versión de Windows. Simplemente bajan el instalador acá. Y aquí abajo donan. Entonces aquí tienen que darle en Custom Amount y donar $0, pues en caso de, a menos de que quieran donar euros. Y simplemente acá lo descargan gratis. ¿Sí? Y el programa entonces explica cómo puede ser usado. Es perfecto para ver entonces referencias. Entonces empecemos. La perspectiva ocurre en el mundo porque nuestra percepción del mundo tiene que ver con el lente que hay en el ojo. Nuestro lente tiene cierta distancia focal. Dicen pues que la distancia focal a la que se asemeja, según estudios, es a 50 milímetros. Pero por ejemplo las cámaras usan muchos tipos de lentes. Ahora, ¿qué ocurre con los diferentes tipos de lentes y distancias focales? Y por distancia focal me refiero a los milímetros de distancia focal. Entonces, esto en lentes ocurre, genera pues el efecto de distorsión en la perspectiva. ¿Sí? Okay, entonces empezamos a verla a medida que tenemos un lente gran angular, la perspectiva se distorsiona con curvas. Y a medida que nos acercamos pues progresivamente a un lente de telefoto, que sería un lente de 85 milímetros, la perspectiva empieza a comprimirse más y más y uno empieza a perder de alguna manera el sentido de la perspectiva entre más grande la distancia focal. ¿Sí? La distancia focal del ojo entonces es 50 milímetros. Veamos que hay otros lentes, como los lentes ojo de pez, que lo que hacen es distorsionar demasiado la imagen. Entonces esto ocurre porque se crean entonces líneas curvas de perspectiva. Esto se llama pues distorsión de barril. Es distorsión de barril cóncava en este caso. O convexa, como estamos viendo acá. ¿Sí? Que veamos que las cosas que hay en primer plano parecen como venir hacia nosotros. Esta distorsión se llama ojo de pez y genera pues este efecto muy interesante. Ahora, este pequeño esquema que tenemos acá nos ayuda a entender muy bien qué es la perspectiva. Entonces, observemos. Aquí hay 6 tipos de perspectiva diferentes. Entonces tenemos perspectiva de un punto. Esta perspectiva, simplemente analicemos. Hay una línea de horizonte, esta línea queda acá recta. Hay un punto de fuga y las líneas emanan del punto de fuga, o todas las líneas pues, de profundidad convergen al punto de fuga. En perspectiva de dos puntos tenemos que hay una misma línea de horizonte y las líneas convergen a los puntos de fuga. En perspectiva de tres puntos tenemos la misma línea de horizonte con dos puntos, pero hay otro arriba o abajo del espacio que permite entonces tener esta sensación de profundidad en todos los puntos de perspectiva. Perspectiva de multipuntos ocurre cuando diferentes objetos apuntan a diferentes puntos de fuga en la línea de horizonte. Esto puede ser entonces el caso cuando los objetos están rotados en el espacio. O sea, no todos alineados, sino algunos rotados van a apuntar a diferentes puntos de fuga sobre la línea de horizonte. Perspectiva de cuatro puntos es este tipo de perspectiva que tiene puntos arriba y abajo y pues nos permite distorsionar la imagen de esta manera. Y perspectiva de 5 puntos es esta perspectiva compleja de barril que nos permite crear este tipo de distorsión de lentes ojo de pez. Bien. Entonces estos son los tipos de perspectiva que tenemos para diseñar y dibujar en perspectiva. Entonces ahora veamos. La perspectiva tiene grandes exponentes. De los que yo conozco, Scott Robertson es un gran diseñador industrial. Entonces su área es el diseño pues, de automóviles y aeronaves y motocicletas. Es del área del diseño industrial.
Pero sin embargo, pues realmente esto pertenece más al ámbito del diseño gráfico, porque pues caemos es en formas. Obviamente la función de estas formas va enfocada hacia un producto industrial, que sería pues un automóvil en este caso. Pero él es un gran exponente. Miremos cómo en esta imagen las líneas van hacia pues su perspectiva solo de un punto, y con eso logra elaborar pues esta complejidad de la imagen. Gran maestro. Otro gran maestro es Aaron Limonic. Aquí pues él enseña, entre otras cosas, la perspectiva multipunto. Está contenida dentro de esta imagen, que es esta perspectiva multipunto. Lo que él hace acá entonces es rotar estos objetos. Vean estas torres que hay acá, no todas tienen la misma alineación en el espacio, hay unas rotadas, otras pues, diferentes, y están apuntando a diferentes puntos de fuga. Y también acá hay una perspectiva de 2 puntos de fuga, pero como los objetos están rotados, entonces hay multipuntos, pero casi todos los objetos que hay acá, cada uno tiene 2 puntos de fuga, ¿sí? Cada uno de esos objetos que hay en la escena. Tenemos también a Eitan Sana. Aquí hay perspectiva de 3 puntos. Aquí sí todo está alineado. Estas líneas convergen a un punto que está por acá abajo en el espacio. Veamos que ya se convergen allá abajo. También tenemos estas líneas de perspectiva que hay acá, que me generan estos puentes, y también esta otra. Así como todo está alineado, entonces todo es perfecto. Miremos esto acá, y esto se alinea perfectamente. Aquí perspectiva de 3 puntos. Y en Ivan Laliashvili tenemos en el diseño de este mecha, entonces que realmente pues en el diseño complejo todas estas formas están en perspectiva. Acá hay una multiperspectiva muy compleja en la que todos los objetos están rotados en el espacio de diferentes maneras, lo que nos permite entonces tener este tipo de complejidad en la forma. Bien, otros maestros de la perspectiva es Kim Jung-gi. Sí, él es Kim Jung-gi. Kim Jung-gi es muy famoso por estas sesiones en vivo en las que dibuja todo eso desde la imaginación. Usa perspectiva de 5 puntos a veces, que es supremamente complicada de usar. Es un maestro. Veamos aquí, perspectiva de 5 puntos. Esta es la distorsión pues de barril, toda la cosa. Es supremamente genio a la hora de dibujar con pincel o lapicero. Entonces esto sería nuestra introducción a cómo funciona la perspectiva dentro de algunos exponentes del diseño y cuál es su teoría base. Bien, ahora veamos entonces cuál es la aplicación práctica de la perspectiva de 2 puntos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 puntos de fuga, y lo que siempre tenemos es una base, que es nuestra línea de horizonte. Nuestra línea de horizonte define entonces si estamos mirando desde arriba o desde abajo. Entonces, en la línea de horizonte, básicamente, en esencia, hay 2 puntos. Hay un punto y hay otro punto. Sí, ahora vamos a hablar pues de la complejidad de dónde se encuentran esos puntos con respecto al espacio. Pero lo único que está sucediendo acá es que cada uno de esos puntos está emanando líneas rectas. Entonces, para yo elaborar una plantilla de perspectiva de 2 puntos, simplemente uso mi atajo el atajo de click shift click, y eso me permite entonces tener estas líneas que me empiezan a generar pues una espacialidad en la imagen. Entonces, en perspectiva de 2 puntos tenemos líneas emanando de un punto y líneas emanando de otro punto. Entonces básicamente esto, tenemos líneas emanando de ambos puntos al mismo tiempo. Y lo que me genera esto entonces es una plantilla lineal que de por sí pues ella ya tiene cierta insinuación espacial. Aquí la tenemos. Esa es la insinuación espacial de la plantilla. Casi que podemos ver pues como el cielo, la tierra y la distorsión del lente. Entonces, lo que voy a hacer acá es bloquear esta capa de mi plantilla con el candado y primero voy a reducir su opacidad al 30% y voy a bloquearla con el candado. Y en una capa de abajo entonces voy a ejemplificar cómo funciona. Entonces, digamos por ejemplo que yo quiero crear un plano en perspectiva de 2 puntos. Pues estas plantillas ya tienen la esencia de lo que es un plano en perspectiva de 2 puntos. Veamos que de acá hasta acá
uniendo pues estos puntos acá en el espacio, lo que tendríamos en esencia es un plano en el aire, ¿sí? Todos están perfectamente proyectados, él estaría pues alineado perfectamente. Lo mismo si hubiese otro plano acá, veamos que yo estoy siguiendo las líneas de perspectiva, la plantilla de perspectiva. Y esto lo que me permite entonces es ser muy preciso a la hora de dibujar este tipo de formas. Entonces ahí está, dos planos en perspectiva. Todo lo que nosotros dibujemos acá va a seguir estas reglas de converger en un punto de fuga allá, en ambos puntos de fuga, y luego establecer la profundidad del plano. Entonces en este caso estoy elaborando un plano a partir de intersecciones que van al punto de fuga, y pues en este caso todo el resto de cosas que sobran uno simplemente las elimina. Entonces todo esto que hay acá y va hacia el fondo, simplemente lo va a eliminar. ¿Sí? Entonces ahí tengo otro plano proyectado en el espacio. Lo mismo los planos que están en el suelo, entonces puedo elegir cualquier punto, proyecto hacia el punto de fuga, elijo un ancho, ¿sí? Que sería hasta por acá más o menos, proyecto al punto de fuga y luego elijo una profundidad, digamos que es así de profundo, entonces simplemente este punto de acá lo proyecto al punto de fuga y este punto también lo proyecto al punto de fuga, y tengo entonces las cuatro intersecciones de los cuatro vértices de mi plano, que son estos cuatro puntos que hay acá. Entonces simplemente acá lo que debo hacer es eliminar lo que hay por fuera, y esto sería un plano en perspectiva puesto en perspectiva de dos puntos sobre la superficie del piso. Ahí está. Bien. La variable entonces de la perspectiva de dos puntos es cuando elaboramos entonces cubos en perspectiva de tres puntos. Entonces lo primero que hay que entender es una lógica muy sencilla. Voy a ocultar esto acá porque voy a empezar en otra. Las rectas verticales siempre van a ser paralelas entre ellas. Esa es la regla de perspectiva de dos puntos. Todas las paralelas van a ser todas las verticales van a ser paralelas entre ellas. Entonces esto es lo que tenemos, y por paralela me refiero a líneas que nunca se tocan en el espacio. Entonces en este caso voy a trazar una primera vertical, aquí está, y lo que voy a hacer con esta vertical es de este punto de altura máximo proyectar al punto de fuga, y de este punto de acá arriba también al punto de fuga. Voy a darle una altura máxima, digamos por acá, proyecto al punto de fuga otra vez, y esto también lo proyecto al punto de fuga. Ahora, la complejidad acá reside en cómo encontrar las caras de fondo. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Puedo elegir cualquiera de estos dos lados de esta construcción que hay acá, esta proyección. Veamos que hay dos planos juntos. Simplemente voy a darle una profundidad, voy a decir que esta es mi profundidad. Y como es una paralela, entonces simplemente trazo una recta, dejando presionado Shift, tengo una paralela perfecta con respecto a esta otra. Y de este punto, de esta intersección, proyecto al punto de fuga. ¿Sí? Entonces esto sería una cara de fondo. Necesito ahora establecer cuán ancho hacia este lado. Cuán ancho hacia este lado es mi cara. Entonces voy a darle una profundidad, digamos, de esta altura. Dejo presionado Shift mientras trazo. Y de este punto proyecto el punto de fuga. Entonces ahí está ejemplificado cómo sería encontrar esas caras de abajo. Simplemente todo lo que hay por fuera lo limpio de esta manera. Pues todo lo que hay por fuera puede ser eliminado tranquilamente. Y esto es lo que me deja entonces con una plantilla, con un cubo cuya perspectiva pues es compleja espacialmente. En perspectiva, veamos que se ve alineado perfectamente. Ahora, ¿qué otros casos tenemos entonces? Por ejemplo, el caso en el que el cubo atraviesa la línea de horizonte, veamos, aquí lo atravesó. Entonces lo mismo, proyecto desde acá hasta el punto de fuga, puedo proyectar desde los dos puntos de altura máxima, voy a decir que esta es mi altura máxima, y proyecto al punto de fuga. Veamos que esto ya de por sí me indica como si hubiera un muro muy grande en la imagen.
y que está convergiendo por allá en la distancia. Entonces, ¿qué hay acá? Puedo darle entonces una profundidad máxima, que yo diría que es aproximadamente como por acá. Voy a cortar ahí con una paralela y voy a darle un ancho máximo, digamos que es por acá. Simplemente corto y ahí tengo entonces otro cubo proyectado en perspectiva. Todo lo que hay por fuera lo vuelvo más grande. Y ahí está entonces otro cubo puesto en perspectiva. Bien. El otro caso es cuando vemos solo el cubo desde arriba. Entonces voy a poner un cubo por acá. Entonces lo que voy a hacer primero es trazar una altura del cubo. Digamos que él va a ser así de alto. Más o menos así de alto. Entonces esto lo voy a proyectar al punto de fuga. Y este otro lado también, pero como me va a atravesar entonces al otro lado, lo que voy a hacer es empezar en una capa temporal. Presiono F2 o creo una capa nueva. Le doy una altura máxima, proyecto al punto de fuga. Y aquí entonces voy a proyectar otra vez al punto de fuga. Proyecto al punto de fuga. Y le doy una altura y un ancho máximo a mi cubo. Voy a decir que esta es mi profundidad en este eje. Y esta es mi profundidad en este otro eje de profundidad. Y a partir de estas intersecciones entonces proyecto otra vez al punto de fuga y de acá al punto de fuga también. Ahí está. Entonces todo lo que hay por fuera del cubo lo puedo borrar, pues todo este esquema como está en su capa temporal, entonces no hay ningún problema. Estas partes pues que son más cercanas al cubo, sí me puedo acercar un poquitico y simplemente eliminar estas áreas. Entonces ahí tengo un cubo en perspectiva de 2 puntos proyectado sobre la superficie. Lo que hay que notar es que la perspectiva de 2 puntos es un poco más compleja, es más elaborada. Entonces esto le va a dar más riqueza al diseño, efectivamente. Bien, el otro caso entonces es cuando queremos poner un cubo detrás de otro. Es el mismo pues, caso de estudio. Este cubo que está aparte entonces, para yo fusionarlo con las capas de abajo, voy a presionar control E y ahí ya está listo. Bien, ahora entonces para poner un cubo detrás de otro siempre voy a hacerlo en una capa temporal. Entonces voy a crear una capa vacía y voy a elegir, por ejemplo, acá poner un cubo atrás de este, ¿sí? Cuya altura máxima va a ser esta, digamos, supongamos. Entonces digamos, esta va a ser su altura máxima. Y lo que estoy tratando acá de evitar siempre es una tangente. Si veamos que esto no se junte con esto otro, vean, esto es una tangente. Y también demasiado cerca a esto otro, entonces evitar eso, ¿sí? Entonces para eso voy a aumentar o a reducir su altura máxima. En este caso la voy a reducir. Veamos que en este caso ya no tendría tangente. Entonces voy a proyectar esa línea, voy a proyectar también esta línea del punto de fuga, este punto alto y este punto más bajo. Ahora, desde que sé que estoy viendo mi cubo encima de la línea de horizonte, significa que lo estoy viendo por debajo. Entonces voy a darle, digamos, un ancho máximo por acá. Proyecto una paralela y un largo máximo pues en este eje de acá. Entonces corto acá, básicamente. Y de este punto que hay acá proyecto a la línea, al punto de fuga, creando esa línea y ese también al punto de fuga, básicamente. Y todo lo que hay por fuera puedo eliminarlo porque está en su capa temporal. Y después ya voy a mostrar una cosa interesante. Todo lo que hay por fuera. Bien, ahí ya está pulido, entonces en ese momento es el momento en el que puedo elegir si ponerlo adelante o atrás del resto de formas. Yo lo quiero atrás, entonces voy a eliminar las partes que están contenidas dentro de los objetos que quiero que estén al frente. Entonces voy a eliminar esto, miren que esto está contenido en una forma que hay al frente del cubo. Sí, ahí está. Y también, si este otro cubo también está al frente, entonces voy a eliminar esta parte. Y automáticamente esto da la ilusión de que el cubo está detrás del otro. Bien. Y todo pues concuerda perfectamente en perspectiva.
Ahí está. Ese es nuestro caso de un cubo puesto en perspectiva detrás de otro. Ahora, el caso de que haya un cubo adelante, ¿sí o qué? Entonces, supongamos aquí, ¿sí? Supongamos que aquí hay un cubo adelante de este otro. Entonces, voy a darle una altura máxima hasta por acá, digamos. Voy a proyectar y de nuevo, siempre esto que van a hacer, antes de que me equivoque, entonces recordemos, control Z me va a permitir deshacer una acción, y control shift Z en la versión pues, del 2019 en adelante me permite rehacer la acción. Pues no sé en las versiones viejas, pero rehacer en todo caso es control shift Z. Me permite pues ir y devolverme en la edición. Entonces este cubo que acabo de elaborar ya estoy listo, entonces voy a presionar control E y luego voy a crear una capa nueva, y este sí lo quiero poner pues al frente de este otro. Entonces para ponerlo acá al frente voy a darle esta altura máxima, digamos, y voy a proyectar al punto de fuga en ambas partes. Entonces ahí está nuestra cara lateral derecha e izquierda. Quiero que esto entonces esté al frente de otros objetos, entonces voy a cortarlo por acá, ¿sí? Y esto lo va a proyectar inmediatamente al punto de fuga, este punto que se crea acá, y va a darle una profundidad máxima de esto, y va a proyectar también al punto de fuga. Entonces proyecto y luego shift clic otra vez al punto donde empecé, aquí shift clic al punto donde empecé, y va a borrar todo lo aquí por fuera, con cuidado obviamente. Entonces ahí está, si está en su capa temporal podemos borrar entonces todo el resto de cosas sin ningún peligro. Ahí está. Bien, ahora si yo quiero que esté al frente, entonces debo eliminar las cosas que hay detrás que están contenidas dentro de mi cubo, dentro de este cubo. Entonces voy a eliminar toda esta parte, eso que está acá contenido también. Y listo, ya hay un cubo al frente acá también. Acabo de proyectarlo en perspectiva y puedo hacer esto para todo tipo de objetos en nuestra escena. Entonces voy a unir estas dos capas, voy a crear una nueva, y acá pueden haber más objetos y algo proyectado hacia el punto de fuga. Entonces aquí hay una tangente, pero pues voy a eliminarla simplemente no dándole tanta profundidad a este cubo que estoy elaborando. Entonces hay un momento en el que estos fundamentos que estoy explicando se vuelven tan naturales que uno ya no se preocupa por la manera en cómo uno lo elabora. Sí, no se preocupa tanto por la teoría, sino que se empieza a volver pues muy natural. Obviamente, todo esto tiene que ver con la práctica. Entonces, lo más fundamental siempre es tomar esos principios y agotarlos hasta el extremo de la práctica para que ellos pues se guarden en la memoria y uno no tenga que hacer ningún esfuerzo, sino crear básicamente o diseñar, ¿sí? Entonces en primera instancia uno empieza con cajitas, que es una de las mejores maneras pues de aprender estos fundamentos. Ahí está otra cajita en perspectiva. Perfecto, entonces esto sería nuestra lección de perspectiva de 2 puntos. Bien, entonces la otra variación a la perspectiva es cuando nuestra plantilla es diferente, entonces voy a agrupar este par de cosas, control clic a la otra, control G, y voy a ocultar esto. Entonces voy a elaborar otra plantilla de perspectiva para este ejemplo que voy a dar, pero entonces para ello voy a usar las reglas. Entonces, ¿cómo funciona? Presiono control R, las reglas salen, y eso lo voy a hacer con el mouse porque a veces hay un conflicto con la tablet. Entonces si doy clic acá y arrastro, tengo mi línea de horizonte, entonces puedo ponerla donde quiera, él se va a ajustar automáticamente en el centro del lienzo. Entonces voy a ponerla pues vamos a poner en el centro, digamos, y también puedo coger de acá, dar clic en la regla y arrastrar y poner por ejemplo un punto ahí. Entonces esta intersección va a ser un punto, y puedo poner digamos otro adentro de el lienzo, pero para ello no necesito pues esta regla, simplemente puedo poner un punto acá, marcar un punto. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Simplemente de este punto, alejándome pues del lienzo bastante. Puede ser con Z y el zoom, o con el atajo pues que hemos creado.
Entonces, clic, shift, clic a otra región del lienzo para crear entonces esta guía de 2 puntos. Entonces, este punto va a estar por fuera de nuestro encuadre, igual va a funcionar, voy a ejemplificar. Esto se sale pues del lienzo y la línea de horizonte también la va a trazar, entonces dejo presionado shift sobre esa línea y trazo este resto de líneas acá. Y luego a partir de este punto, entonces acá sí me puedo acercar un poquito, proyecto también líneas. Entonces realmente la elaboración pues de estas plantillas es una cosa que es muy poco laboriosa, muy sencilla de hacer. Y sus resultados son impecables, son impresionantes la manera en cómo uno puede distorsionar la perspectiva de diferentes maneras. Entonces, aquí está nuestra plantilla. Ahora, cuando yo quiero quitar estas guías que hay acá azules, presiono control H para ocultarlas y control R oculto otra vez las reglas y ya solo tengo mi plantilla que puedo reducir su opacidad aproximadamente el 30% y bloquearla para no irla a destruir. Entonces voy a crear una capa debajo de esto y acá también puedo trabajar en proyectar cubos en perspectiva. Entonces sigue las mismas reglas, puedo usar estas líneas que hay acá de guía, proyectar el punto de fuga o seguir estas guías para empezar a crear entonces formas. Esto lo proyecto del punto de fuga y esta línea también la proyecto del punto de fuga. Entonces para ello puedo presionar control H y volver a proyectar al punto de fuga así completamente. Y darle digamos una profundidad máxima en este caso. Entonces voy a darle esta profundidad ¿sí? Con ese corte y a partir de acá también proyecto a este otro punto de fuga, shift clic, y de aquí proyecto el otro punto de fuga que está muy lejos. Entonces bien, ahí está todo lo que hay por fuera de mi imagen, de esta imagen, de este cubo que acabo de dibujar, puede ser eliminado tranquilamente. Y aquí tengo entonces un cubo, veamos que es el tipo de perspectiva que ocurre acá es radicalmente diferente a esto, ¿sí? Miren cómo se distorsiona acá toda la perspectiva, mientras que acá es por un lado pues mucho más estable. Esto es un truco de perspectiva que aprendí de Aaron Limonick. Aaron Limonick enseña cómo funciona pues poner un punto de perspectiva por fuera del plano y otro adentro, cómo guía esto la atención al punto focal. Entonces, esta es la manera en cómo sería pues para proyectar en otro tipo de plantilla diferente de perspectiva. Bien, otro caso de estudio entonces es cuando la línea de horizonte está por encima o por debajo del plano que estamos dibujando. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a ponerla por encima. Entonces voy a ponerla acá. Veamos que ya está por encima de la mitad. Entonces hay un punto que emana líneas, básicamente. No demasiadas. Por la indicación entonces de perspectiva. Y por acá puede haber, digamos, por acá otro punto. Entonces esto va a estar adentro del plano. Sería nuestro segundo punto de fuga. Entonces la sensación que produce esto y la lógica detrás de ese tipo de perspectiva es básicamente que produce la sensación de estar mirando hacia abajo, ¿sí? Veamos, estos serían como objetos que hay como en el piso y esto, toda esta área que estamos viendo acá desde la línea de horizonte hasta abajo en el plano, todo esto sería el piso, ¿sí? O lo que hay pues como abajo. Entonces, esa es la sensación que produce este tipo de perspectiva. El otro caso es cuando la línea de horizonte está por debajo, digamos que está ahí, entonces hay un punto de fuga y en este caso voy a ejemplificar con perspectiva de un punto para hacerlo más sencillo porque igual significa lo mismo, ¿sí? Entonces en este caso estaríamos viendo muchísimo más del cielo o de lo que hay arriba que de lo que hay abajo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando la línea de horizonte, ¿sí? Veamos que estas dos líneas que estoy mostrando acá, estas dos líneas, es la línea de horizonte. Línea de horizonte están por encima o por debajo. Veamos, este es el caso en el que está por encima, este es el caso que está por debajo.
Esto significa entonces que estamos mirando desde arriba o estamos mirando desde abajo. O queremos enfatizar cosas que hay en el suelo o abajo o cosas que hay en el cielo, ¿sí? Entonces, en estos dos casos de estudio, por ejemplo, voy a juntar estas dos capas, control E, y voy a reducir la opacidad de esto, crear una capa debajo. Entonces la opacidad ideal sería 30%. Un momento, yo cuadro esto. Esto lo voy a mezclar con esto arriba, ¿sí? Y esta es mi plantilla, entonces voy a reducir su opacidad al 30% y voy a crear una capa debajo de todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que estaríamos viendo, pues, digamos, si es un paisaje, montañas allá en el horizonte, ¿sí? Pero habría entonces elementos enfáticos como nubes y su perspectiva iría hacia el punto de fuga que hay allá, ¿sí? Entonces, si esto es un objeto volumétrico, él tendría pues este fenómeno de volumétrico, ¿sí? Tratándose pues de una nube que estamos viendo desde abajo, una nube inmensa que puede haber acá. Entonces la sensación que produce es que todo esto va a convergir al punto de fuga y va a tener como esa lógica de perspectiva en el espacio, ¿sí? Lo mismo si hay otro tipo de nubes en el cielo, ellas van a estar de alguna manera pues apuntando al punto de fuga, porque es la manera pues como el ojo percibe la naturaleza alrededor. Entonces eso sería un caso de elementos espaciales. Digamos que esta es la parte que está en sombra de esta nube gigante, sería la parte de abajo de la nube, siendo pues que la iluminación viene desde arriba, sería la parte de abajo de otra nube. Entonces esto simplemente permite pues establecer como una especie de dirección espacial muy clara en la imagen. Eso es todo. Entonces el mismo caso para cosas que puedan haber acá en el piso. Sí, entonces puede haber, sí, por ejemplo en este caso podría ser el caso en el que estamos viendo pues digamos acá, desde la parte de arriba, concordando con esta perspectiva, por ejemplo la cabeza de alguien, ¿sí? Alguien acá. Entonces esto significaría que lo estamos viendo su rostro desde arriba, ¿sí? Y pues otras personas que podrían estar acá dentro de eso tendrían pues como la misma sensación espacial. Si vemos que la cabeza pues si uno la reduce como un cubo, eso es lo que uno vería entonces como de la especie de ilusión pues que esto genera, ¿sí? Entonces veamos, esto significa mirar desde arriba hacia abajo y esto es desde abajo hacia arriba. Estos dos casos pues ejemplos de usos de la perspectiva. Bien, entonces otros casos que pueden haber extremos es, veamos entonces el formato no va a afectar nuestra perspectiva porque ella actúa en cualquier tipo de formato realmente. Entonces, digamos en este caso, si yo trazo digamos acá una línea de horizonte, pongo acá un punto de fuga y emano líneas, es básicamente lo mismo que trabajar pues en un plano con esta relación de aspecto. Me refiero pues a cuán ancho o alto es, en este caso es más alto que ancho. Desde este punto va a proyectar estas líneas y la perspectiva ocurre igual. Los formatos finalmente pues van a generar ese tipo de fenómeno de sensación de la perspectiva. Por ejemplo en este caso el cielo está muchísimo más enfatizado en este ejemplo. Entonces voy a reducir la opacidad de esto al 30%, voy a mezclarlo con esta capa. Y ese sería el caso entonces, otro caso en el que estamos viendo o enfatizando elementos que hay en el cielo, ¿sí? O elementos, pues en este caso estaremos mirando muy desde abajo, miremos que la línea de horizonte está abajo, significa que estamos mirando hacia arriba, esa es la lógica. Si la línea de horizonte está muy abajo, significa que estamos mirando muy arriba. Entonces este sería el caso, por ejemplo, de estar observando un personaje, pues este personaje que hay acá, estarlo observando desde esa perspectiva en el que él se ve distorsionado y estaríamos pues como, o más bien como si la cámara estuviera puesta en el piso, básicamente, mirando hacia arriba.
¿sí? Entonces es el punto de vista básicamente lo que estamos modificando con este uso de la perspectiva. ¿Sí? Esta es la sensación que daría pues alguien visto desde abajo con perspectiva de 2 puntos, y veamos que el formato realmente pues no es lo más importante. Lo más importante es la sensación que genera esto, ¿sí? Y aquí las cosas que pudieran haber pues en el cielo, como por ejemplo unas navecitas volando y dejando rastros, estarían afectadas también por esas líneas, y ellas están yendo pues digamos a un punto focal que es algo que hay por acá, digamos, ¿sí? Como ese lugar al que está viajando ese personaje. Todo va a seguir ese tipo de lógica y de orden y de ritmo con respecto a la perspectiva. Bien, entonces el otro caso es cuando tenemos la línea de horizonte por fuera del plano. Entonces voy a dibujarlo acá y voy a dibujarlo lo más rápido posible. Entonces la línea de horizonte puede estar por fuera del plano. Veamos, en este caso la línea estaría por fuera. Igual emanemos pues a partir de un punto de líneas. Siempre hay que construir esa plantilla así, y otro punto por acá. Entonces esto se convierte en esencia en una perspectiva aérea, ¿sí? Creo que esto va a ser perspectiva aérea. Y significa que estamos volando sobre las cosas, ¿sí? Okay, entonces estaríamos viendo las montañas desde arriba, las casas desde arriba, todo va a estar, o los campos pues sembrados desde arriba, y va a generar ese tipo de efecto en particular. Entonces esto es lo que tenemos. Perspectiva aérea cuando la línea de horizonte está por encima del plano. Entonces veamos, esta sería nuestra línea de horizonte, un punto y otro punto acá. Y el caso contrario es básicamente lo mismo, solo que la línea de horizonte está por debajo del plano. Entonces por acá, un punto de fuga, otro punto de fuga, y básicamente esto. Entonces permítanme, esta capa la voy a transformar y la voy a poner acá, y la voy a mezclar con esta capa de acá. Muy bien, todos mis marcos. Entonces en esta capa voy a trazar las líneas que van al punto de fuga, básicamente, de acá también. Entonces, ¿qué significa esto? Estar mirando, esto es básicamente estar mirando perfectamente hacia arriba, estar mirando el cielo nada más. Veamos que en este caso de estudio, solo con la plantilla, lo que tenemos es, reduzcamos acá la opacidad pues, de estas capas, que si aislamos pues el plano, lo que hay por fuera, veamos que esto equivaldría a estar mirando desde arriba, en esencia. Entonces aquí estaríamos viendo pues entonces edificios o cualquier tipo de formas que hayan ahí. Por ejemplo, aquí puede haber un edificio, supongamos. Entonces él va al punto de fuga, pero vemos que no estamos viendo el suelo en ningún momento, estamos mirando hacia arriba del todo. Y el plano está cortando pues ese tipo de escena. Entonces ese es el efecto visual que este tipo de perspectiva genera en la imagen, y distorsión pues de los objetos de esa manera. ¿Sí? Entonces esos son los casos pues de perspectiva que tenemos.